A vosotros, amados hermanos. Muy bien, hermanos, pues todos los que tengan gozo en el Señor pueden sentarse. Los amargados se pueden quedar de pie. Me sentaría, hermana, pero no, mejor, si está amargado, mejor que se siente, ¿verdad? Pues si no, el hermano me dejó parado. Porque así pasa, ¿no? Pero bueno, hermanos, vamos a entrar en materia. Estamos hablando la serie acerca de llamados, elegidos y fieles. Y en la sesión anterior, hermanos, comenzamos a ver la tercera parte de esta serie, que tiene que ver con la fidelidad, con la perseverancia, hermanos. Esta sección de la serie se llama Permaneciendo Fieles. Permaneciendo Fieles. Y la pregunta es, hermanos, ¿por qué algunos, entre comillas, creyentes, no perseveran? ¿Por qué algunos, entre comillas, creyentes, no perseveran? ¿Por qué desertan, hermanos, del camino de fe? Primera carta de Juan, capítulo 2. En realidad la respuesta es muy sencilla, hermanos. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta complicarnos. Primera de Juan 2, 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ponga atención. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hermanos, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En la primera parte de esta sesión, hermanos, que fue el mensaje anterior, decía el escritor de la carta a los Hebreos: pero nosotros no somos de aquellos que retroceden para perdición, sino que nosotros somos de los que tienen la fe para preservación del alma. Fe para preservación del alma. ¿Por qué algunos creyentes no perseveran? Bueno, la condición está aquí, hermanos. Si hubiesen sido de nosotros, fíjese cómo el apóstol, hermanos, fíjese cómo el apóstol se cuenta con los que sí han preservado para salvación, los que tienen fe para preservación. Él dice, si hubieran sido de nosotros, no dice si hubieran sido de ellos. Dice si hubiesen sido de los nuestros, hermanos, no de los otros, de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, si hubiesen sido de nosotros, entonces habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase, hermanos, que no todos son de nosotros. Y eso es una pena. Eso es complicado, eso es triste. Como no eran de nosotros, hermanos, no permanecieron. Y el hecho de que salieron puso en evidencia que en verdad ellos no eran de nosotros. De ellos se dice en la Escritura, hermanos, que creyeron en vano. Creyeron en vano. Tales creyentes, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, son como niños fluctuantes que son llevados de aquí para allá con todo viento de doctrina. Yo he encontrado algunos que militaron en la iglesia de Dios y de repente me los encuentro en otro grupo. No, es que esta es la verdad, allá estábamos mal. No, esto es lo de hoy. Y pasado el tiempo, hermanos, los encuentro en otro grupo diferente. Y oye, ¿qué pasó? No, es que también allá están mal. Esto es lo de hoy. Digo, todo era de ayer, ¿no? ¿Qué pasó? Porque se mueven de acuerdo a la moda, hermanos. Se mueven de acuerdo a cómo va la corriente. Y dicen, no, pues
¿Qué es lo de hoy, hermanos? ¿Qué es lo de hoy? ¿Qué es lo que pulula tanto? ¿Qué es lo que se multiplica tanto? Ya bajó el auge del mesianismo. No sé si ya lo notó, pero ya bajó. Pero en su momento, hermanos, ¿cuántos estragos causó eso? No, hermanos, que nosotros también somos judíos. ¿Por qué? Porque termina nuestro apellido en Z. Somos de allá de los españoles y a su vez ellos vienen de Israel. ¿Se acuerda cuando la diáspora, hermano? Órale. Somos la tribu perdida, dicen. Somos la tribu perdida. Pero en su momento, hermanos, eso era lo de hoy, ¿sí? En su momento eso fue lo de hoy. Pero eso ya bajó y ahora ya es otra cosa. Ahora ya es la prosperidad, ¿no? La prosperidad. Y eso es lo de hoy, hermanos. Y ahí anda la gente bien emocionada. No, hermano, es que esto es lo de hoy. Es que el profeta, ¿verdad? El apóstol super ungidísimo viene y dice su palabra y, ay, wow, hermano, nos lleva hasta el tercer cielo. Pero el escritor afirma, hermanos, que los que hacen tal cosa son así muy oscilantes. Van de aquí para allá, van de aquí para allá. Se dejan llevar por todo lo que sucede a su alrededor. Son como niños fluctuantes, indecisos, dubitativos. Quiero que veas Santiago capítulo 1, verso 14. Capítulo 1, verso 8, perdón. Capítulo 1, verso 8. Lo hice a propósito para ilustrar la duda, ¿verdad? El hombre de doble ánimo, hermanos, es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo. ¿Conoce usted hombres o mujeres de doble ánimo? ¿Cómo son? Bueno, un día, hermanos, están, no, sí, hermano, sí, vamos que descienda el fuego del cielo y que consuma todo. Y el otro día, ya no voy a ir a la iglesia, hermano. ¿Por qué, hermano? Es que no hay amor. Es que las bancas nuevas nada más son para unos cuantos. ¿A poco sí? Sí, hermano, ya, pero eso ya no voy. Y después se escucha un mensaje, hermanos, se escucha la palabra de Dios y como que se vuelve a aprender. No, sí, tienes razón, Señor, perdóname. Aquí estoy con todo, hermano. Sí, hermano, cuente conmigo. Amén, gloria al Señor. Y la siguiente semana, hermano, ¿qué pasó? Oh, hermano, es que yo creo que el Señor no me escucha. El hombre de doble ánimo, hermanos, es inconstante en todos sus caminos. Por eso está un ratito aquí y otro ratito acá. Es inconstante, hermanos, en todos sus caminos. Y es algo que a mí me impresiona. Piense usted, no sé cuántos lleve usted dentro del Evangelio en la iglesia de Dios, pero piense usted en las personas con las que usted creció. ¿Cuántas de esas personas permanecieron? Y usted va a encontrar que los que no permanecieron eran personas de doble ánimo. Sin falla, sin falla. Usted va a encontrar eso. Que decía, bueno, pero ¿cómo es? Ay, el hermano también que iba y de repente... La hermana, no, hombre, era bien consagrada, bien fiel y de repente... Es porque en el fondo, hermanos, esa persona era de doble ánimo. Y cuando la persona es de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. En todos. Incluyendo el camino de la fe. Esa clase de hombre o esa clase de mujer, hermanos, es indeciso, es inconstante. Porque hoy piensan una cosa y mañana piensan en otra. Y esa es la razón por la que no permanecen.
A veces me preguntan, hermano, ¿cuándo va a haber bautismos? Y digo, gloria a Dios, ¿te vas a bautizar? No, nomás para saber. Pues está bien, ¿no? Hay que ser honestos. Y después la siguiente ocasión, hermano, ya ahora sí va a haber, ¿ya te vas a bautizar? Estoy pensando, hermano, lo estoy pensando. No me presione. Sí, hermano, considéreme. Anóteme, primero Dios, ahí estamos. Y luego la siguiente semana dice, no, hermano, siempre no. ¿Por qué, hermano? Ya lo pensé bien. Es que yo no quiero que sea nada más así de emoción y no, yo ya lo razoné, está bien. Y después otra vez es que siento como que pero hay algo que como que no me deja. No estamos jugando. Pero la persona que es de doble ánimo, hermanos, es inconstante en todos sus caminos. Salieron de nosotros, porque en realidad no eran de nosotros. Y el hecho de que no hayan permanecido, lo único que hizo fue poner en evidencia que nunca fueron de los nuestros. Note cómo digo de los nuestros, porque yo lo estoy incluyendo a usted. Ahora que si usted se excluye, eso ya es otra cosa. En repetidas ocasiones le decimos, voltea a ver a su hermano que está al lado. Voltea a ver el que está enfrente, voltea a ver el que está atrás. Y a lo mejor alguno diga, caray, este no lo había visto. Oye, el hermano tal. ¿El hermano tal? ¿Quién es el hermano tal? Entonces ya van y le preguntan a otro, oye, tú, el hermano tal. ¿Tal? ¿O tal por cuál? No, tal nada más. Ok, ese hermano es tal. A veces ni siquiera sabemos su nombre porque no lo vemos prácticamente nunca. ¿Conoce usted gente así? Que no lo vemos más que ¿cuándo? Sí, ¿verdad? Son nuestros senadores queridos. Y la perseverancia no es para un grupo nada más o para ciertas personas que cumplen ciertos requisitos. La perseverancia, hermanos, es para todos los santos. Para todos los que han sido salvos. Levante su mano los que han sido salvos. Ahora levante su mano los que perseveran. Y hasta les cuesta trabajo alzar la mano, hermanos. Imagínense. Levántala tú, mi amor. Ahí vamos los dos, hermanos. La salvación no funciona así. Marcos capítulo 13, verso 13. Algunos creyentes optan por la filosofía de ese personaje cartero, ¿verdad? Es que quiero evitar la fatiga. Pero el creyente vino a trabajar, y si no vino a trabajar, entonces yo dudaría que fuera creyente. Marcos 13:13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Estamos hablando aquí de verdaderos cristianos, aquellos que son la sensación, que les sobran amigos, que es el popular. Ese no es cristiano, hermano, se los quiero decir. Que todo mundo lo busca, que todo mundo lo quiere, que todo mundo lo aprecia, y uy, cómo lo elogian, y lo traen en hombros, así como torero que cortó rabos y oreja. Ese no es cristiano, ese es igual que ellos, por eso se buscan. El Señor dijo, el mundo los aborrece porque el mundo no ama lo que no es como él. El mundo ama lo suyo. Si el mundo los ama a ustedes es porque ustedes son del mundo. Pero la Escritura dice, hermanos, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Escuche bien, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ahora muchos dicen, seré salvo pero solo hasta el fin. Está mal enfocado el texto. No, la persona es salva, por eso persevera hasta el fin. Parece un juego de palabras, hermanos, pero eso cambia la perspectiva completamente. No es que vamos a correr, capaz que a la hora y ahí nos lanzamos ahí con todo ahí, capaz que sí entramos. El creyente no corre así, hermanos. El creyente corre como para obtener lo que ya le fue prometido. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es decir, el que es salvo permanecerá fiel hasta el fin. Hasta el fin, hermanos. Hasta el fin. No por un tiempo. No mientras las cosas vayan bien. No mientras la situación sea favorable. Hasta el fin. El que es salvo permanecerá hasta el fin. Y en ese proceso, hermanos, puede perderlo todo. ¿Se acuerda de los discípulos? Señor, nosotros
Lo hemos dejado todo. Hemos dejado hijos, hemos dejado esposo, esposa, hemos dejado padres. ¿Y a nosotros qué? ¿Qué nos va a tocar a nosotros? Y el Señor dijo, bueno, ¿para qué lo dejan? ¿Va? Yo no les dije que los dejaran. El Señor les dijo, van a recibir muchísimo más. Muchísimo más. Porque el creyente, hermanos, está inmiscuido en una renuncia. El creyente renuncia a todo aquello que lo separa del Señor. Pero el sentido con el que Jesús dice este pasaje, hermanos, que acabamos de leer aquí en Marcos, el sentido es, hermanos, no es que la persona sea salva hasta el fin. Tiene que perseverar para ver si logra ser salva. No, la persona es salva. Y por eso permanecerá, por eso perseverará hasta el fin. Hasta el fin. El creyente entonces, hermanos, no tiene por qué vivir en una incertidumbre y en un titubeo, en una fluctuación, porque este no es el propósito del Señor al salvar a los suyos. El propósito de Dios al salvar a los suyos es darle certeza, es darle seguridad. El Señor prometió que todo aquel que creyera en Él, que pusiera su fe en Jesús, sería salvo. Entonces, si la persona se arrepiente, la persona en ese momento, por el poder de Dios a través del Evangelio, esa persona es salva. ¿Cuándo? ¿Hasta el fin? En ese momento. Señor, perdóname, me arrepiento de todos mis pecados, sé el Señor de mi vida. Y entonces en ese momento la persona es salva, hermanos. Y esa persona, si fue genuinamente convertida, perseverará. Recuerdo el caso, hermanos, de un hombre que estaba ebrio y andaba por ahí en la plaza porque un evangelista, un predicador, fue a ese lugar donde él vivía, a ese pueblo. Y estando ahí en el pueblo, hermanos, pues se hizo el anuncio, va a estar con nosotros el predicador tal, evangelista y demás. Y entonces él dijo, lo voy a ir a ver, ¿eh? Se hizo el evento, él estuvo ahí presente y entonces se va a su hotel a descansar este varón y fue hasta allá afuera y entonces empieza a gritar, predicador, estaba ebrio, ¿no? Sal. Y tanta insistencia que se asoma el predicador. ¿Qué pasó? Yo te conozco. Yo te conozco. Tú eres el pastor tal. Dices, ¿sí? Tú predicaste hace un año en tal lugar, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, yo fui. Tú me convertiste a mí. ¿A mí? Y le dice, sí. Yo te convertí a ti, por eso sigues igual. Porque si Dios te hubiera convertido, tu vida sería otra. Por eso, hermanos, yo no creo, cuando veo las evidencias de la persona, yo no creo, digo, este ni se convirtió. Porque las evidencias de una vida transformada, hermanos, son notorias. El que robaba, no roba más. El que tomaba, no toma más. El que maltrataba, no maltrata más. El que mentía, no miente más. Y así, hermanos, hay una diferencia completamente abismal. ¿Con cuánta razón le dijo aquel? Sí, yo te convertí. Tienes toda la razón. A propósito, dicen, ¿verdad?, que todos los que están sumidos en su pecado pues, están enfermos. Pero no están enfermos, están en pecado, que es otra cosa. El creyente, hermanos, debe tener certeza absoluta en Cristo, que ni la misma muerte lo puede separar de su Señor. En este mundo, en esta tierra, hermanos, no hay poder más grande que el poder de la muerte.
Porque como bien reflexionaba el predicador, dice, he visto debajo del sol una sola cosa. El mismo suceso les acontece a los ricos, a los pobres, a los sabios, a los insensatos, a los buenos, a los malos. ¿A qué se refería? Se refería a la muerte. Y nadie hay que pueda retener el espíritu de la vida para que la persona no muera. Lo mismo le sucede a todos debajo del sol. La muerte, la paga del pecado, hermanos, es la muerte. Nadie puede vencer a la muerte. Aunque muchos como Walt Disney se quieran congelar, hermanos. Nadie puede vencer a la muerte. Pero hubo uno que sí la venció. ¿Quién, hermanos? Gloria a Dios por Jesucristo. Porque Él venció la muerte, hermanos. Y si Él ha vencido la muerte, quiero decirle que usted y yo tenemos certeza. Tenemos certeza. Porque el Señor ha vencido. Y ha vencido con poder, hermanos. ¿Cómo entonces va a estar uno así como, hey, ¿seré salvo o no? Y a ver las del hermano de al lado, ¿eh? ¿Cómo podría vivir un cristiano en semejante condición, hermanos? Cuando alguien le llegase a preguntar a tal cristiano, ¿eres salvo? Yo espero que sí. Eso no existe. La respuesta de la persona debería ser inmediatamente, gloria a Dios, soy salvo. ¿Cuándo? Hoy. Y si muero hoy, estoy cierto que reinaré con Él. No me preguntes por mañana, porque mañana no sé. Pero cuando sea mañana, pregúntame otra vez, ¿eres salvo? Y yo te diré, gloria a Dios, soy salvo. Y eso no habla, hermanos, de jactancia. Algunos dicen, ay, presumido el hermano. Seguramente, ha de ser perfecto. Juan capítulo 6, verso 40. Como ya no peca el hermano, ¿verdad? Como ya no es malo. Juan 6, 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Escuche bien. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, hermanos, ¿de quién es la voluntad? ¿Es de la persona o es de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo aquel que vea a Cristo y tenga fe en Él, ¿tiene qué, hermanos? Y lo que sigue está todavía más tremendo. Y yo le resucitaré en el día posterior. Si yo le pregunto, ¿usted cree en Dios? Usted dice, amén. ¿Cree en las promesas de Dios? Amén. ¿Será resucitado en gloria? Amén, amén, hermanos. Porque la iniciativa viene de Dios, no viene de la persona. Dios comienza la obra, la salvación descansa en Dios, Dios continúa la obra y Dios, hermanos, concluye la obra. Si alguien tiene certeza, pues es el que tiene su fe en Dios. Porque Dios, hermanos, no falla. Dios no falla. Y la voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo, que todo aquel que pone en la fe en el Hijo, tenga vida eterna. Y dice el Señor, yo les resucitaré en el día postrero. Verso 44 de aquí mismo. Por eso digo que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y otra vez, hermanos, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo le voy a decir que usted no vino porque quiso. Usted vino porque Dios lo trajo. Y lo trajo tal vez a través de la insistencia, hasta el fastidio de sus padres. Y hijo que, ya pues, voy a ir para que no me estén molestando. Es Dios obrando ahí, hermanos. Otro vino a través de que una invitación amistosa, ¿no? De un amigo que lo invitó, un vecino. Otro tal vez porque recibió un folleto. De muchas formas, hermanos.
Pero quiero decirle que no vino porque quiso, vino porque Dios lo trajo. Usted era como usted y yo, quiero decir, no piense que nada más es de aquí para allá. O sea, usted y yo éramos como un caballito salvaje. ¿Ha visto usted un corcel sin domar? ¿Cómo son? Broncos, ¿no? Patean y se mueven y no se dejan. Y les quiere uno poner la sillita y no, ¿cuál? Son tremendos. Y así andábamos así. Hay un texto, hermanos, en la Escritura. Hay un texto donde dice que éramos como cabras monteses. Ay, tan necio era yo, como una cabra, dice. Como una cabra. Y ahí andábamos, dando de topetazos y haciendo, que no sé qué. Y entonces el Señor nos agarró y dice Jeremías, con amor eterno, ¿no? Dice, yo los atraje con cuerdas de amor. Así, véngase para acá, mi nene, véngase, mi amor. Ay, ¿cómo que no? Véngase por acá. Y pues, aquí estoy, Señor. Gloria a Dios por ese momento, hermanos, en que el Señor nos cautivó. Porque nos doblegó, hermanos, pero nos doblegó su amor. Era un amor tan irresistible que no pudimos decir que no. Sí, Señor, lo que tú quieras, a la hora que quieras, como quieras, Señor. Aquí estoy. Entonces un corazón de piedra, un corazón de mármol, hermanos, se convirtió en un corazón de carne, sensible. Yo he visto transformaciones tremendas de parte del Evangelio, hermanos. Personas que no lloraban ni por accidente, y ahora lloran de todo, hermanos. ¿De verdad? Sí, personas así que eran como de hierro, ¿verdad? Así. Y ahora son ya tan sensibles, hermanos, que ahora ya tienen sus sentimientos así a flor de piel y ven a alguien sufrir y ay, Dios. Porque el Espíritu los ha transformado, hermanos. Hay gente que yo quiero decirle algo, déjeme compartirle algo, hermanos. Yo era súper apasionado del fútbol. No, usted no se imagina. ¿Quién dijo que sí se imagina? Gracias a Dios se salva, hermana, si no otra cosa fuera. Era yo súper apasionado, hermano. No, otra cosa. Aquí está mi familia y puede dar testimonio de eso. Pero yo le puedo decir que yo era apasionado, ¿eh? Compraba el periódico, veía el resumen del resumen, el resumen del resumen del resumen, y ahí estaba yo metido, hermanos. Todo era fútbol. Y entonces, lógicamente, pues había muchas estadísticas, ¿no? Entonces, oye, que el marcador del año tal, sí, tanto con tanto, gol de tanto, al minuto tanto, y ahí, ¿no? Y cuando perdía mi equipo, hermanos, yo me ponía a llorar. ¿Sí entiende el nivel de pasión del que le estoy hablando? Porque el que no lo entiende dice, pues es una pasión así a todo lo que da, hermanos. Y yo, una cosa así, me posesionaba ahí viendo el fútbol y dice, ¡ay! ¡Ah! Imagínense mi sufrimiento, hermanos. Tírale. No puede ser. Y cuando perdía, hermano, yo era un sufrimiento. Pero yo le quiero decir, o sea, le comento esto porque el día que el Evangelio llegó a mi vida, hermanos, todo eso quedó en el pasado. Hoy le puedo decir, no tengo ni idea de quiénes estén en los equipos. No sé ni quién juega contra quién, ni cuándo empieza el campeonato, ni cuándo termina. No tengo idea de nada, hermanos. ¿Sabe cuál es mi pasión ahora? El Señor es mi pasión, hermanos. Y por eso yo ya no hablo de otra cosa que no sea del Señor. Y no puedo creer que un cristiano hable de todo menos de su Señor.
porque entonces su pasión está en otra cosa. Pero cuando el Señor nos cautiva, hermanos, cuando el Señor nos conquista, dice uno como Pablo, todo aquello lo tengo por basura. Una persona que andaba por ahí de necesitada, un día le dije, ¿cuándo pasas por la casa? Tengo ahí un montón de cajas con periódico, llévatelas. Y se fue bien bendecido. Gracias, Dios le bendiga y le dé más. Y dije, no, por eso te los estoy dando. Pero más bendiciones, amén. Eso sí, se los llevó todos, hermanos. Pues esos viajes ahí, revistas, sí, de fútbol, todo eso se lo llevó. Se lo llevó. No conservé prácticamente nada. Una que otra revistilla anda por ahí, en una caja perdida. Pero ya fue. Ya fue, hermanos, porque cuando el Señor viene, entonces surge una transformación y alguien me dice entonces a mí, ¿y eres salvo? Y yo digo, gloria a Dios, sí lo soy. Porque el Señor se manifestó a mí, como dice el apóstol Pablo, a mí como el más abortivo, como el más indigno. Pero a mí, ¿cómo no voy a vivir yo agradecido con el Señor, hermanos? Si yo era el que menos lo merecía. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Y no solo de mí, de todo aquel que pone su fe en Él. Pero la promesa del Señor y la intención es esta, hermanos. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Versículo número 54, espero que no se haya ido de Juan. 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué tiene, hermanos? Tiene vida eterna. Y otra vez la promesa. Estamos en un solo capítulo, hermanos. Por tercera vez la promesa, y yo le resucitaré en el día postrero. Capítulo 11, verso 25 de Juan. Y no solo lo veía, hermanos, lo jugaba. Allá en aquellos años, cuando el bordo eran canchas y no tianguis de autos. 11:25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si yo les comenté que el poder superior del pecado es la muerte, yo estoy hablando aquí de un poder superior a la muerte. ¿En quién descansa nuestra fe? En el que venció a la muerte. Y si Él pudo, hermanos, nosotros también podremos en Él. Si Él pudo, nosotros también podremos hacerlo. Un hombre llamado Agustín, que seguramente usted ha escuchado como San Agustín. Él escribió, hermanos, en una de sus obras, estar seguros de nuestra salvación no es una arrogante presunción, sino una fe pura y sólida confianza en las promesas de Dios. Que nosotros afirmemos que somos salvos no es por arrogancia, es porque fiel es el que prometió, hermanos. Yo no tengo por qué dudarlo. Si Él me promete, yo digo, amén. Por eso el apóstol Pablo dice, en Cristo todas las promesas del Señor son sí y amén. Todo lo que el Señor promete, lo cumple, hermanos. Y eso da testimonio en Romanos 8, del 31 al 39, que no vamos a ver hoy. Pero una vida transformada es la evidencia del que tiene fe para preservación del alma. Una vida transformada. Y lo que la Biblia enseña respecto al que cree en Cristo es que su testimonio, su forma de vida, su obediencia a los mandatos del Señor avala que esa transformación se dio en ese momento. Porque la fe es del corazón, hermanos. La fe es del corazón y pertenece al terreno de lo invisible. Pero la obediencia
es lo que sí se ve. Entonces, una persona que tiene fe es una persona que es obediente. Porque la obediencia es la expresión física de la fe. Por eso el Señor dijo, si me amáis. Ahora, ¿quién puede amar al Señor? Solamente los que tienen fe. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice el apóstol, y sus mandamientos no son gravosos, aunque a algunos sí les parecen demasiado gravosos. A eso se refiere el Señor cuando expresó, por sus frutos los conoceréis. Cuando una persona se ha convertido, hermanos, en consecuencia obedece a Dios y con ello da evidencia de que su vida ha sido transformada. Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Voy a tomar unos minutos para de aquí en adelante, esto es lo que vamos a concluir el mensaje. Verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Léalo con cuidado. Voy a hablar de 3 palabras que menciona aquí el texto, hermanos. La primera es recibir. Recibir. Como ya escudriñamos, hermanos, nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo trajere. No obstante, el ser humano debe responder a ese llamado de Dios. Hablamos entonces del llamado soberano de Dios y hablamos también de la responsabilidad humana de responder a ese llamado. Recibir, hermanos, en el lenguaje original recibir es hacer una asociación. Es, hermanos, relacionarse con. ¿Con qué en este caso? Bueno, el verso 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué es el evangelio, hermanos? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el mensaje del evangelio, hermanos. Y este mensaje la persona lo debe recibir en primer lugar. Y cuando una persona recibe el evangelio, en consecuencia, hermanos, por la gracia de Dios, se conducirá conforme a la voluntad de Dios. Esa es la instrucción de Dios para con sus hijos. No quite de ahí el marcador y mire lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 6. Colosenses 2, 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La instrucción, hermanos, entonces es recibir el mensaje del Evangelio. 1 Tesalonicenses 2:13. 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Cuando la persona recibe el Evangelio, la palabra de Dios actúa en su persona. El Espíritu del Señor empieza a hacer una transformación en su persona. Cuando esta persona recibe, hermanos, el mensaje del Evangelio, y entonces comienza su vida a ser transformada. Es muy ilustrativo el caso del apóstol Pablo, hermanos. De ser perseguidor a muerte de la iglesia, ahora es un defensor de la iglesia.
Y dice de tal manera, hermanos, que la gente que lo conoció en el pasado, dice que se quedaban, hermanos, atónitos, viendo su cambio, viendo su transformación, porque era evidente, era notorio, hermanos. Y dice que no era aquel que hacía y deshacía y perseguía y mataba, el mismo Ananías. No, Señor, pues no sabes quién es él, no ves que nos mata a todos y está haciendo esto y está haciendo aquello. No, tenía su fama, hermanos. Pero ahora es lo opuesto. Ahora él es otra persona. ¿Por qué es otra persona? Porque recibió el evangelio. Lo tomó, hermanos, y lo aprendió. Lo aprendió no como un aprendizaje, sino lo aprendió de aprehender. Lo sujetó, lo tomó, hermanos. La persona toma el mensaje del evangelio. Ahora, cuando la persona toma el mensaje del evangelio, la siguiente palabra dice: en el cual también perseveráis. Siguiente palabra es perseverar. El creyente, hermanos, recibe el evangelio, pero no solamente recibe el evangelio, persevera en el evangelio. Y otra vez nos vemos con esta palabra, perseverar. ¿Qué es perseverar? Según, hermanos, la palabra perseverar es estar firme. Estar firme o sostenerse en pie. En una palabra, hermanos, no darse por vencido. Hechos 26-22. Dice Pablo: pero habiendo, vamos a ponernos en contexto desde el 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Obteniendo auxilio de Dios, dice Pablo, persevero. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. La vida de Pablo, hermanos, desde que fue llamado por el Señor, se caracterizó por un sufrimiento por Cristo. De tal manera que al final de sus días dijo lo siguiente, capítulo 20 de Hechos, verso 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Note cómo el apóstol Pablo dice: no sé nada, lo único que sé es que me va a ir muy mal. Y cuando uno predica el evangelio como es, hermanos, la persona dice: ay, pues creo que entonces está peor, porque como estoy bien, me va bien, tengo un buen trabajo, tengo posesiones, me doy mis gustos, hago. Pero cuando decimos: mira, por causa del evangelio van a venir toda esta serie de problemas, y ya la persona dice: ah, no, pues ya no. Como que ese mensaje no me gustó, como le dijeron a Pablo: a otro día te vamos a escuchar, que sigas diciendo tus cosas. Capítulo 21 de aquí de Hechos. Capítulo 21, verso 13 y 14. El profeta, hermanos, había profetizado que el varón de quien perteneciera el cinto que él se puso, dijo: le va a ir mal, pero mal, en Jerusalén. Y entonces los hermanos comenzaron a llorar por Pablo, diciendo: no, Pablo, por favor, no vayas a Jerusalén, mira que te van a matar. Acabas de escuchar al profeta que dice que te esperan situaciones muy difíciles, muy duras, y comienzan a llorar por él, hermanos. Pero Pablo dice: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto, escuchen, hermanos, no solo a ser atado,
más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Eso, hermanos, es perseverancia. ¿Cuántos a las primeras de cambio? Por cosas insignificantes, hermanos. Es que le hicieron bullying a los rayitos de luz. No sabe ni hablar, hermanos, pero ya le hizo bullying. Porque le dijo tata. No le hubiera dicho tata porque es una ofensa terrible. Y entonces ya se enemistaron. Y entonces, no, ya no vamos a ir. No, ¿cómo es posible? Porque no alcancé boletín. Sí, claro, se la da nada más a los que llegan temprano, porque seguramente son los que trabajan y que comienzan a hacerse una serie de cosas ahí en la cabeza, hermanos. Que si el agua, que si la luz, que si el micrófono, que si lo saludé, que si no lo saludé, que porque le estornudé en la cara, que o sea, de verdad, hermanos, por unas cosas tan absurdas, tan ridículas, ¿verdad? No con eso quiero decir que para demostrar la perseverancia hay que estornudarnos todos en la cara, pero yo digo, con unas cosas que ni al caso, hermanos. Y Pablo, hermanos, Pablo dice, estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir si fuera necesario por causa de Cristo. Ahora bien, los hermanos no se quedaron de brazos cruzados, hermanos. Los hermanos lo persuadían, le decían, no, Pablo, piénsalo bien, no, Pablo, por favor, no, tú eres más útil a la iglesia afuera, no vayas vete por otro lado, toma un atajo, mándales un WhatsApp, haz algo, ¿no? Pero fíjese lo que dice el verso 14, y como no le pudimos persuadir. Yo le voy a decir algo, que en las congregaciones usted siempre va a encontrar personas que tratarán de desviarlo del camino. ¿En dónde dije? En las congregaciones. Usted va a encontrar personas que no tienen la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Y ellos, dice el Señor, tú quítate de aquí porque eres un estorbo. Me eres tropiezo. Usted va a encontrar personas así en las congregaciones. Crean. Oye, manita, ¿qué te parece si en lugar de irnos al templo nos vamos a tomar un café? No, ¿cómo? Déjame a mí, yo quiero ir al templo. No hay nada nuevo debajo del sol. Ya lo dijo el predicador. Mejor vamos a tomarnos un café, ándale. O que vamos a salir con la familia y de repente por ahí dice alguien, oigan, ¿a dónde van? Vamos con la familia. ¿No quieres ir? Vete, vamos. Y ahí van todos. Siempre va a encontrar personas en las congregaciones que buscarán distraerle. Personas amargadas, personas con resentimiento, personas que lo único que quieren es provocar, hermanos, rupturas, que su relación con el Señor se fracture. Porque yo quiero decirle que también tienen su propósito en Dios que esas personas existan en las congregaciones. Así como algunos dicen, bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no destruye al diablo? El diablo tiene su propósito, hermanos. ¿Por qué el Señor no saca a la gente así de las congregaciones? Porque alguien dirá, ¿y qué tal si me saca a mí, hermano? No ha entendido nada de la perseverancia. Cuando se sacude el árbol, hermanos, ¿qué clase de frutas se caen? Las que ya están muy maduritas, ¿no? Casi podridas. Pero las que están saludables, así sanitas, robustecidas, bonitas, esas se agarran ahí a la rana. No me caigo. Pero las otras tiene su razón de ser, hermanos. Y el Señor sacude de vez en vez. El Señor sacude de vez en vez las congregaciones. No sé si usted lo ha notado. Pero el Señor sacude y sacude. Cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, y unos piensan que le hizo así. Casi como un masajito, ¿eh? Un poquito más arriba, maestro. Gracias. Zarandear, hermanos, era agarrar el manojo. Pero ¿sabes qué? Dice el Señor, no te voy a evitar la zarandeada.
voy a pedir que tu fe no falte. Algunos hermanos fracasan en la vida cristiana porque creen que la vida cristiana es felicidad y todo bonito y nada pruebas, en pruebas y en la lucha la iglesia sigue caminando. No, hermanos. Porque exactamente el canto dice en pruebas y en la lucha. Es decir, que en la vida cristiana, hermanos míos, hay pruebas y hay luchas. Pero la iglesia tiene que seguir caminando, hermanos. No se crea usted esa mentira de que la vida cristiana es sencilla. No hay nada más antibíblico, hermanos. La vida cristiana es difícil. La vida cristiana es dura. La vida cristiana es dolorosa. Por eso muchos no permanecen. De verdad. Es dura. Es difícil, es dolorosa, pero el Señor le dijo a Pedro, para que cuando tú pases por eso, tú puedas confirmar a tus hermanos. Miren, hermanos, una persona, un cristiano que es maduro, que ha pasado por pruebas, por tribulación, por angustia, es la persona más capacitada para consolar y ayudar a otro, que va empezando. Un inmaduro no puede consolar y animar a otro inmaduro porque se va a hacer un desastre. Le va a decir, porque a veces tiene uno, verdad, muy buenas intenciones y dice, pues vamos a ver al hermano que no ha venido, y van, hermano, ¿por qué no has ido a la iglesia? No, hermano, es que hay puro hipócrita. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Verdad que sí? Es lo que le digo aquí al hermano, pero no entiende. Pero aquí estamos, hermano. ¿En qué te podemos ayudar? Pero cuando alguien fue zarandeado de veras, hermanos, y va a haber alguien así que dice, es que hay puro hipócrita, esa persona le dice, sí, hermano, pero cuídate que tú no seas uno de ellos. Eso es madurez, hermanos. Centrar a la persona en lo que es y lo que debe ser en Cristo. En pocas palabras, deja de andar jugando y ya aplícate. Creo que sí los zarandeé muy fuerte, ¿eh? Gracias a Dios. Cuando sientan ustedes que está así, pero digan, ay, cuánto nos ama el hermano. Porque sí los amo mucho, por eso les predico eso. Para que estemos firmes en la fe, hermanos. Esta palabra es perseverar, y dice Pablo, yo estoy dispuesto no solamente a ser atado. Si es necesario morir, moriré por causa del evangelio. Perseverancia, hermanos. Perseverancia. Y voy concluyendo. Hay muchos pasajes en la Escritura, hermanos, que abordan este asunto del apóstol Pablo y de la perseverancia. Pero creo que estos son suficientes para ilustrar lo que estoy diciendo respecto a este asunto. Y regreso a la cita de Corintios para la última palabra. Si usted notó el orden, subrayó, primero el evangelio primero se recibe y después, hermanos, se persevera en él y después se retiene. Se retiene. Si alguien le dijo a usted que la vida cristiana era sencilla, le mintió. Si le afirmaron que la vida cristiana era una vida cómoda, lo engañaron. Y si alguien le predicó que la vida cristiana era solo bonanza, era un falso maestro. La palabra última es retener. Y retener, hermanos, significa sostener abajo. Sujetar. No sé si alguien ha intentado sujetar una pelota debajo del agua. ¿Es fácil? ¿Qué se siente? Resistencia del agua, hermanos. Usted agarra el objeto, en este caso la pelota, y la pelota tiene un relleno, un contenido, es aire. Por lo tanto, tiende a flotar. Y usted lo que hace es, y usted va a sentir así. ¿Sí? Eso es la vida cristiana. La vida cristiana no es como algunos dicen, pues, como si fuera una piedra, ¿verdad? La vida cristiana es sujetar,
pero ante las adversidades. Hay que esforzarse. Hay que emplearse a fondo, hermanos. Hay que estar ahí luchando. Porque tan pronto usted se descuide tantito la suelta y ¡fut! Sale. Y a veces, cierto, hablas desde la experiencia. Si usted recuerda la parábola de el sembrador, hermanos, la escritura dice que el sembrador salió a sembrar y sembró la semilla, pero la semilla cayó en diferentes estados o en diferentes tierras. ¿Sí o no? Pero hay una en particular que está en el verso 15 de Lucas 8. Dice, mas la que cayó en buena tierra, dice, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Yo estoy claro que no todos los que escuchan la palabra la van a retener y van a dar fruto con perseverancia. Yo estoy claro de eso. La Biblia dice, hermanos, que la semilla tiene que ser sembrada, pero caerá en diferentes tierras, en diferentes lugares. Pero dice aquí que la que cae en buena tierra, hermanos, esta buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Una planta que tiene buenas raíces, hermanos, dará fruto sí o sí. ¿Sí o sí? No es pregunta, es una afirmación, hermanos. Una planta que tiene buenas raíces dará fruto sí o sí. Usted compra una plantita así en una macetita y el que se la vende le dice, trasplántela, porque esta tiene que crecer y si usted la deja ahí no va a crecer, se va a morir. Tiene que pasarla a un lugar donde pueda nutrirse. La Biblia habla de estar arraigados en Jesús, así, echar raíces así profundas, hasta abajo. Como árbol, dice el Salmo 1, plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Son unos arbolotes, hermanos. No sé si conocen el árbol del tule. ¿Cómo es el árbol del tule? Es una cosota, hermanos. ¿Cómo estarán sus raíces? ¿Cómo se las imagina? Pues, profundas, hermanos, profundas y así. De tal manera que vienen esos tormentones como los del miércoles, o viene un huracán, o viene y el árbol nada más se hace así. Pero no se desprende, ¿eh? Pero usted ve a la basurita y ¿cómo va? Un cristiano que está enraizado en Jesús, hermanos, ese viene en pruebas, viene en luchas, viene adversidad, viene angustia, viene tribulación, viene persecución, y ese no se va a desprender. El que no, con cualquier cosita, no es, con cualquier cosita. Esta palabra que utiliza Pablo para decir aquí retened, es la misma palabra que utiliza cuando habla de examinarlo todo y agárrenlo, pero sujétenlo bien, manténganlo firmemente detenido. Es más, la palabra habla también de apoderarse, apodérense de él. ¿Sí? Y la Biblia, hermanos, nos da abundantes ejemplos de esto. Hebreos 3:6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si retenemos firme. ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuánto tiempo que cree usted que va a durar su vida cristiana? Yo confío en el Señor que Él me ha de ayudar para mantenerme firme hasta el fin. Note cómo lo dije. Yo confío en el Señor que Él me ha de ayudar a mantenerme firme
hasta el fin. Pónganse de pie, por favor. Versículo 14 de Hebreos 3. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. La confianza en el Señor se tiene que mantener firme hasta el fin, como desde el primer día, hermanos. Ese primer día en que el Señor llegó a su vida, hay muchos que ni siquiera recuerdan la fecha de su nacimiento, de su bautismo. ¿No se acuerdan? Hermano, ¿cuándo se bautizó? Fue marzo, creo. ¿O fue abril? Ese día jamás debería de olvidarse de la memoria del creyente, hermanos. Porque así como sintió la emoción de la manifestación plena de la salvación del Señor a través del bautismo, así 20, 50, 80 años después debería usted de tener la misma emoción. Ay, parece que fue ayer cuando yo bajé a las aguas y el Señor me tomó para siempre. Y mira, han pasado 50 años y aquí seguimos, gracias a Dios. ¿Cuántos años ha pasado usted? ¿Ha retenido usted su confianza así firme como desde el principio? Si es así, gloria al Señor. Si no es así, bueno, dice la Escritura, en tanto se dice hoy, hay tiempo para decirle: Señor, si yo no retuve mi confianza, dame confianza para perseverar y seguir adelante, pase lo que pase.